Hola a todos, soy Victoria Moreno, doctora por la Universidad Carlos III y profesora de la Universidad Nebrija. Antes que nada, me gustaría dar las gracias al Congreso por esta oportunidad de presentar esta comunicación que lleva por título Educación mediática en España, implantación, percepción de su importancia y desafíos futuros, el caso de Cataluña. Me gustaría empezar con una breve introducción, una aproximación al concepto de educación mediática, porque a pesar de que existe mucha literatura que aborda la educación mediática, podemos decir a día de hoy que todavía no existe un consenso generalizado sobre el concepto que debe emplearse. La UNESCO distingue entre alfabetización mediática y alfabetización informacional, mientras que otros expertos hablan de educación mediática y alfabetización mediática como equivalentes, e incluso otros hablan de educación en comunicación audiovisual. El problema, sin embargo, va mucho más allá de lo meramente conceptual y realmente se produce cuando las implicaciones de cada término no están claramente delimitadas. En ese sentido, Aguadet Gómez y Pérez Rodríguez aseguran que la ausencia de una definición precisa y consensuada sobre lo que significa ser competente en este campo lleva a que no existan planes de acción específicos ni dentro de los centros educativos ni tampoco en el ámbito social. David Buckingham distingue entre educación mediática, que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje sobre los medios, y alfabetización mediática, que serían esos conocimientos y destrezas aprendidas tras el aprendizaje. Otro de los pioneros de la educación mediática, Len Masterman, pone de relieve su importancia como herramienta para desafiar las desigualdades de poder y conocimiento que se producen entre aquellos que son los productores de contenido y aquellos otros que consumen ese contenido de manera sumisa. En definitiva, Masterman hace hincapié en la importancia de la educación mediática como herramienta de empoderamiento ciudadano dentro de la sociedad democrática. En ese sentido, el trabajo de Henry Jenkins es muy importante. Él habla de la figura del prosumidor. Recordemos que el prosumidor es aquel consumidor que genera contenido dentro de la cultura transmedia. Y también es importante el trabajo de Scolari, que focaliza su investigación en el aprendizaje informal y las culturas participativas para entender, en último término, cómo interactúan las nuevas generaciones con los medios. Varios autores, entre ellos Buckingham, coinciden con Masterman en la importancia del desarrollo de un pensamiento crítico a través de metodologías de aprendizaje que fomenten la reflexión, el diálogo y la participación. La mayoría de expertos también coinciden en que los peligros actuales a los que se enfrenta la educación mediática, entre ellos, el más importante quizá, sea esa reducción de la educación mediática a su dimensión más tecnológica e instrumental, lo que sería, por ejemplo, concebir el conocimiento y el uso de las TIC como finalidad en sí mismos, dejando a un lado las actitudes, los valores y el pensamiento crítico que sí son inherentes a la educación mediática. Educación mediática que, por otro lado, debe entenderse siempre como un proceso de enseñanza y aprendizaje integral. El trabajo de Joan Farrés y Alejandro Pistitelli también es muy interesante en ese sentido, porque ofrece una propuesta de dimensiones e indicadores que sirve como punto de partida para cualquier propuesta curricular de educación mediática. En cuanto a la educación mediática en Cataluña, cabe señalar que Cataluña es precisamente la comunidad autónoma que ha marcado el camino, que ha sentado las bases de la educación mediática en el resto del país. A partir de los años 70 empiezan a surgir las primeras iniciativas, entre ellas Trackmagic, Aula Media, Teleeduca, y también existen otras dentro de los centros educativos bastante reseñables, como por ejemplo Radio Estalella o Escola Sol. Desde las autoridades catalanas, desde el gobierno regional, es interesante, por ejemplo, señalar el trabajo del CAC, del Consell de l'Audiovisual de Cataluña, que organiza desde hace casi 2 décadas los premios El CAC a la Escola, que reconocen esa labor de profesores y alumnos en relación a la educación mediática, y que también en el año 2019 lanza el programa EduCAC, que es un programa de educación mediática que está dirigido a alumnos de primaria y de secundaria. A nivel nacional destaca también la iniciativa Telekids, que ofrece talleres y cursos online para estudiantes y profesores, además de servicios de producción y realización audiovisual también en el ámbito de la educación mediática. En cuanto a la metodología utilizada, hemos de decir primero que el objetivo del estudio es profundizar en el conocimiento sobre cómo está implantada la educación mediática en España, cómo se enseña, cómo es percibida por parte de los centros educativos, de los profesores, los estudiantes y las familias. Además, también es interesante conocer, y nos proponemos conocer, cuáles son los retos que enfrenta en Cataluña a través de ese análisis de la situación actual. Y 5 preguntas han guiado la investigación: cuál es el significado del concepto de educación mediática, qué temáticas principales debería incluir cualquier programa de educación mediática, cuál es el nivel de concienciación sobre su importancia entre los estudiantes, los profesores, las familias, los medios de comunicación y también los académicos. ¿Cuentan los educomunicadores con la experiencia y la formación adecuados?
cuáles son los principales retos y problemas que enfrenta la educación mediática en Cataluña. Todas estas preguntas también sirvieron para elaborar el guión de las entrevistas a 5 académicos expertos en la materia y 6 educomunicadores. En total se llevaron a cabo 11 entrevistas semiestructuradas de entre 40 y 90 minutos de duración, y los guiones de las entrevistas incluyen un total de 6 a 12 preguntas para los 5 expertos que pivotan alrededor de estos siguientes aspectos. Definición del concepto de educación y alfabetización mediática, relación entre la educación mediática y el periodismo ético, temas principales que debe incluir cualquier programa de educación mediática, cuál es el nivel de concienciación sobre su importancia, experiencia, formación y participación en proyectos de educación mediática por parte de los expertos entrevistados, cuál es la opinión que les merece el programa EDUCAC, cuál es el futuro de la educación mediática en Cataluña y por extensión en España, y cuáles son los problemas a los que se enfrenta la educación mediática. En cuanto a los resultados, podemos señalar ya que para los expertos la competencia mediática no solamente engloba el saber leer e interpretar los distintos mensajes y lenguajes audiovisuales, sino también ser capaces de interactuar con ellos y saber producirlos de manera autónoma, madura y con cierto compromiso social. Queda patente, por cierto, esa doble vertiente o funcionalidad de la educación mediática, y también estos expertos mencionan la importancia de entender la educación mediática como un proceso de lectura comprensiva que debe estar presente no solamente dentro de las aulas, sino también en la esfera pública como educación para los ciudadanos. Por otro lado, los expertos señalan que sí, que existe una relación clara entre educación mediática y periodismo ético, sobre todo porque los medios no dejan de ser creadores de modelos de conducta. Por otro lado, la educación mediática sí que incluye el saber analizar y producir todo tipo de mensajes audiovisuales, no solamente los informacionales, es decir, los mensajes publicitarios, los videojuegos, también pasando por YouTube. Por otro lado, los expertos también señalan la importancia de que exista esa implicación y trabajo conjunto entre centros educativos, profesores y familias. La mayoría han sido testigos de varias iniciativas de educación mediática dentro del contexto catalán o fuera de él, pero coinciden en que los proyectos están muy dispersos y que en realidad son bastante escasos. En cuanto a la opinión que les merece el programa de EDUCAC, sí que aseguran que es un buen primer paso para proveer de material a los centros, pero hay mucho trabajo por hacer, aseguran, consideran que el compromiso de la Administración es todavía bajo y, sin embargo, es muy importante para que la educación mediática entre definitivamente en el currículo escolar y universitario. Por otro lado, señalan, por último, que es necesario hacer más pedagogía sobre estos proyectos que ya existen en Cataluña y que es importante sacarlos fuera, darles más visibilidad y, por último, que hay que tener cuidado con esa equiparación errónea entre lo que significa la educación mediática y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y aunque aún estoy trabajando en los resultados de la investigación, sí que ya podemos señalar algunas de estas conclusiones iniciales a partir de las entrevistas con los expertos académicos. Una de ellas es que los expertos, por lo general, se muestran pesimistas sobre la situación actual de la educación mediática en Cataluña, en España, y también sobre su futuro. Aseguran que las nuevas generaciones no saben leer las imágenes y que existe una falta clara de compromiso por parte de la Administración, cuando en realidad la regulación por ley es la última garantía de que la educación mediática continúe presente de forma estable y regular dentro de las aulas. Los más optimistas sí que aseguran que actualmente hay mayor sensibilización y que cada vez más profesores se lanzan a hacer este tipo de iniciativas dentro del aula. Por otra parte, varios expertos señalan, se hacen eco del problema de que la educación mediática apenas se imparte en las facultades de educación. También se habla de que el lenguaje audiovisual no es un lenguaje vehicular en los centros escolares todavía y que no existe, por tanto, una buena educación visual. No se plantea, por lo general, que el lenguaje audiovisual es un lenguaje en sí mismo, que es independiente y distinto a otros. Y, por último, también indica a los expertos que cada vez existe un mayor número de iniciativas, pero que todavía son lamentablemente pocas y que no tienen la visibilidad ni el impacto deseables. Y hasta aquí la comunicación. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.